La motivación aparece cuando le da la gana. En cambio, la constancia se presenta pase lo que pase. Si hoy estás esperando a sentirte inspirado para empezar, te vas a quedar esperando. Así de simple. Pero para que lo tengas claro, la constancia no es hacerlo perfecto. La constancia es volver rápido cuando fallas. Porque fallar vas a fallar. Tú vas a fallar, yo voy a fallar, todos. Pero la diferencia no está en el fallo, está en el tiempo que tardas en volver. Hay gente que falla, se insulta, se hunde, y hay gente que falla y dice, vale, realmente he fallado, mañana o ya mismo voy a volver. Adivina qué tipo de persona cambiará su vida. No necesitas una vida fácil, necesitas una vida de constancia, un sistema constante, porque la vida tristemente no se va a adaptar a ti. La vida no te va a preguntar, oye, ¿dormiste bien? No le importa si hoy no te apetece, así que tú te tienes que volver constante, incluso cuando estás incómodo, cuando no tienes ganas. Esta es la gran mentira que nos han vendido, la cual he escuchado una vez y otra vez y otra vez. Cuando esté motivado lo haré, cuando esté motivado seré constante. No funciona así, es al revés. Cuando eres constante, a veces te sientes motivado. Primero cumples, luego te sientes bien y después aparece la motivación como consecuencia, no como requisito. Si siempre esperas a sentirte bien para empezar, vas a empezar siempre el lunes. Entonces se convierte en un bucle. Y ya sabes cómo acaba ese lunes, con otro lunes. Por eso necesitas reglas claras. Un sistema. No necesitas más motivación sin estructura. Yo tengo una regla diaria de la cual tengo que cumplir 100%. Antes de que se acabe el día. Mi mínimo no negociable. Los hábitos más pequeños que tengo que cumplir sí o sí, aunque mi día sea horrible. Un día malo no significa hoy no hago nada. Un día malo significa, vale, aunque no me encuentre realmente bien, voy a hacer mi mínimo no negociable. Y mantengo la cadena. Para poneros un ejemplo, mi mínimo no negociable diario es leer, estudiar y meditar o hacer ejercicios de respiración. En leer me pongo un mínimo de 30 minutos, el cual siempre acabo haciendo más de una hora. Estudiar, el cual me pongo mínimo una hora y al final termino haciendo hora y media, 2. Y meditar o hacer ejercicios de respiración, que eso es un tiempo de 10 minutillos. Son como mucho 2-3 horas del día. Así que me levante mal o me levante bien, intento hacerlo por la mañana y así me lo quito y tengo todo el día libre para hacer otro tipo de cosas y aprender otro tipo de cosas nuevas, o por ejemplo aprender un idioma. Y todos esos días que no falles, estás entrenando identidad. Te estás diciendo a ti mismo, yo soy alguien que cumple aunque no tenga ganas, y eso de verdad que vale oro. Segunda regla, en la cual yo os he dado un pequeño spoiler: gana por presencia. Si hoy no puedes hacerlo completo, haz la versión ridícula. Mi mínimo 30 minutos para leer, mi mínimo 1 hora para estudiar. Si hoy no puedes hacerlo perfecto, dedicarle muchas horas, gana por presencia. Vale, he estado 30 minutos leyendo. No son 1 hora y pico, pero son 30 minutos, que suman. Porque casi siempre el problema no es hacer poco, es dejar de hacer. Tercera regla y muy importante: cero drama con el fallo. Hoy fallé. No significa soy un fracaso. Muchas veces nuestros días son muy imprevistos y pasan cosas que no te esperas. Entonces, en vez de soy un fracaso, significa mi plan no encajó con mi día. Perfecto, teniendo eso en la cabeza, no te insultas, no te montas una novela, no te castigas. Es muy importante aquí ajustar el horario que te pusiste, el sueño, tu entorno, la preparación. De verdad, antes de ir a dormir es muy importante hacer este repaso para corregirlo nada más despertarte el día siguiente. Y así es más difícil que falles 2 veces seguidas. Y es de las cosas más importantes. Nunca falles 2 veces seguidas. Si hoy caes, mañana haces tu mínimo sí o sí. O incluso si te lo propones, hacer el doble, lo que no hiciste ayer. Porque sí es verdad que ya 2 fallos seguidos, 3, ahí ya me estás construyendo identidad. Y no estamos aquí para construir la identidad de alguien que lo deja. Estás aquí para construir la identidad de alguien que vuelve. Y ahora escúchame bien, porque esto no son solo frases bonitas. Cuando repites conductas simples cada día, se van automatizando. Al principio cuesta mucho. Empezar siempre es muy costoso. Va pasando el tiempo y va costando menos. Y un día simplemente lo haces sin darte cuenta, sin negociar ni discutir contigo mismo. Por eso, si hoy te cuesta, no significa que no vales. Significa que estás en fase de instalación de un hábito. Y algo muy potente que leí en el libro de Hábitos Atómicos, algo que aumenta muchísimo la probabilidad de cumplir, es planear por adelantado el cuándo y el dónde. Ejemplo, coge una agenda como esta, por ejemplo la mía, tiene las horas de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Me apunto cuándo voy a hacer cierta cosa y dónde. Eso aumenta mucho más la probabilidad de cumplirlo. Te estás imponiendo un deber en un lugar y hora. Va a haber menos probabilidad de que te falles. Sin excusas, sin drama, solo estructura. Y de verdad, así vas a construir algo más grande que un hábito. Estás construyendo carácter, identidad.
Y es algo muy importante. Estás construyendo confianza en ti. Alguien que no depende de su estado de ánimo. Así que la próxima vez que tu cabeza te diga hoy no estoy motivado, respóndele con hechos. No necesitas motivación, necesitas constancia. Esa constancia que siempre se presenta.